Noticentro 1, CMI. 7 localidades de Bogotá entran a cuarentena estricta desde el próximo domingo. Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia reapertura de El Dorado desde septiembre en Pregunta a Yamil. Revela que también habrá peatonalización de 100 calles para reabrir restaurantes al aire libre. Ministro de Salud dice que en Bogotá, Cali y Medellín hay tendencia a aplanamiento de curva de contagios y muertes. 45 fallecimientos en personal de la salud durante la pandemia. Hoy bajaron contagios y muertes. Fiscal expide 145 órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales. Grave denuncia de niñas estudiantes de la Universidad Nacional por acoso sexual de 6 profesores. 2 indígenas muertos y 2 heridos en desalojo en Corinto, Cauca. Secuestran reconocido ganadero en el sur del Cesar. Wilson Ruiz, candidato de la Corte Suprema a Procuraduría. Hoy se celebra Día de los Zurdos. ¿Serlo es bueno o malo? Chance cae en Cali con el número de la reseña del senador Álvaro Uribe. Desempleo este año será aterrador, dice el Banco de la República. Israel anuncia suspensión de anexiones de territorios palestinos y firma histórico acuerdo con Emiratos Árabes. El mundo supera 750,000 muertes por COVID. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Saben por qué Álvaro Uribe Vélez será suspendido temporalmente de sus funciones como senador? 2. Un particular obsequio de un alto funcionario a una alta funcionaria. 3. Amenazada una concejal animalista por un proyecto que prohíbe las peleas de gallos en Bogotá. 1, 2 y 3. Al final de la emisión. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. 7 localidades de Bogotá, donde habitan cerca de 1.200.000 personas, entran en cuarentena estricta a partir del domingo y hasta el 30 de agosto. La alcaldesa Claudia López anunció esta noche nuevas medidas para evitar una mayor propagación del coronavirus en la capital del país. A partir de este domingo y hasta el 30 de agosto, entran en cuarentena 7 localidades: Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, que no han estado cobijadas por la medida y repiten: Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe y Antonio Nariño. Este último turno será el último y además es de solo 1.280.000 personas. O sea, es el último y es más pequeño. Estas localidades que volverán al confinamiento suman más de 24.800 contagios. La medida operará como en otras ocasiones. En estos sectores solo podrán salir los ciudadanos que trabajen en las actividades exentas. El comercio no esencial volverá a cerrar. El abastecimiento de alimentos tendrá que hacerse entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Después de esa hora no podrá haber nadie en las calles. Además, estará restringida la venta de licor los fines de semana. La alcaldesa además anticipó que se autorizará la apertura del Dorado la primera semana de septiembre con 3 rutas. De Bogotá a Cartagena y viceversa, de Bogotá a Leticia y viceversa, y de Bogotá a San Andrés y viceversa. Estas 3 ciudades las ha aprobado el Ministerio de Salud porque cumplen con los criterios epidemiológicos. O sea, son ciudades que para la primera semana de septiembre todas vamos bajando el pico, no subiéndolo. El primer fin de semana de septiembre se realizará el piloto de restaurantes a cielo abierto, con la peatonalización de varias calles. Vamos a quitarle otro espacio a los carros para poder tener empleo del sector de los restaurantes y los gastrobares. Vamos a cerrar y peatonalizar unas 100 calles de nuestra ciudad, de jueves a domingo, para que la gente pueda trabajar al aire libre, no en espacio cerrado. Los detalles de estas medidas en Pregunta Yamil. La alcaldesa Claudia López explica en detalle estas medidas adoptadas en Bogotá en minutos. En Pregunta Yamil. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que las ciudades con mayor número de contagio en Colombia, que son Bogotá, Medellín y Cali, ya están mostrando un aplanamiento de la curva, tanto de contagios como de muertes por COVID-19. El aplanamiento de la curva significa que el número de contagiados y muertos por el COVID no crece, pero tampoco baja.
Y el ministro de Salud cree que ese es un indicio de esperanza que están dando Bogotá, Cali y Medellín para poner bajo control la pandemia en Colombia. Vemos ya esa tendencia de estar en una curva aplanada y aquí es donde es muy importante ese último esfuerzo que necesitamos hacer durante las próximas semanas, durante el próximo mes, seguramente, de hacer y mantener todas las acciones de distanciamiento físico, de seguimiento de protocolos, de uso permanente de tapabocas y de todo el cuidado de nuestros adultos mayores y la población que tiene comorbilidades, como acciones que se deben hacer y se deben mantener. Según el ministro de Salud, las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Leticia han superado la fase crítica de la pandemia, pero no descarta que pueda presentarse un rebrote si no hay autodisciplina de los ciudadanos. Colombia superó los 430.000 casos detectados de coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 11.286 nuevos casos y 308 muertes. Por cuarto día consecutivo se presentó en Colombia una cifra récord de nuevos recuperados. En solo 24 horas el Ministerio de Salud confirmó otros 10.709. En Colombia y en medio de la pandemia han vencido el virus 250.494 personas. La cifra de decesos a causa de la enfermedad de este jueves fue de 308, muertes registradas en su mayoría en Bogotá con 98, Antioquia con 34 y Norte de Santander con 30. Podría crecer el número de muertos. Hay países que han tenido 500, 1.000 y 1.500 muertos diarios. Nosotros estamos todos los días más o menos en un promedio de 300 muertos. En este momento en que atravesamos el pico podríamos alcanzar 400, inclusive en algunos modelos habíamos predicho que podría ser de 500. En Colombia han muerto 14.145 colombianos. La cifra de contagiados también sigue en ascenso. En un día se confirmaron 11.286 nuevos casos en el país. Bogotá registró 3.841, seguido aparece Antioquia con 1.614 y Norte de Santander con 848. En medio de la pandemia han contraído el virus 433.805 personas, de las cuales 168.256 siguen activas. Y dentro del personal de salud, pues también siguen los contagios. Ya van 6.200 infectados dentro de este personal. Cada día son más médicos, auxiliares de enfermería y en general el personal de la salud afectado por la pandemia del coronavirus. En la última semana se infectaron 592 personas y murieron otros 2. Las pruebas para los trabajadores de la salud son prioritarias. Se trata de un grupo de riesgo y debemos protegerlos. En segundo lugar, la entrega de los elementos de protección y bioseguridad en cantidad y calidad suficientes es una responsabilidad de los empleadores, de las ARLs, pero sin duda alguna la titularidad la tiene el Estado. Y en tercer lugar, y muy importante, el acompañamiento y la capacitación permanente de las administradoras de riesgos laborales para prevenir el contagio. El COVID-19 ya ha cobrado la vida de 45 personas que han luchado en medio de la pandemia en clínicas y centros médicos. También se han contagiado 6.211. El fiscal general Francisco Barbosa entregó un balance sobre las investigaciones por asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las FARC y anunció que se expidieron más de 100 órdenes de capturas contra los responsables de estos crímenes. El fiscal reveló que la entidad ha establecido que más del 77% de homicidios y amenazas a desmovilizados de las FARC son perpetradas por las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN. Tenemos unos avances en esclarecimiento de 153 hechos de los reincorporados del 50.5%, con sentencias condenatorias, 32 casos en juicio. En cuanto a los asesinatos de líderes sociales, el fiscal anunció que la entidad tiene listas más de 196 órdenes de captura contra personas señaladas de participar en más de 390 crímenes. Sin embargo, la vicefiscal general hizo un llamado para que se agilice la implementación de jueces exclusivos para tratar este tipo de casos. Tener los jueces que sean exclusivamente para que se adelanten los juicios de los homicidios de defensores de derechos humanos reincorporados y las amenazas. Los anuncios fueron hechos en un foro virtual sobre el posconflicto en el cual delegados de la ONU y la Unión Europea reiteraron su apoyo al proceso de paz. El DANE reportó una nueva escalada alcista en los precios de medicamentos y alimentos debido a la pandemia.
El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, informó que el mes de agosto comenzó con alzas significativas en un grupo de alimentos, pero también de medicamentos cuyo consumo ha aumentado con ocasión de la pandemia del COVID-19. La lista la encabeza la naranja, con alzas de más de 5%, la papa criolla, pero también el jabón de tocador, que ha aumentado su consumo por el COVID-19, así como la hidroxicloroquina. La papa, el queso, la cebolla también han tenido alzas entre 2 y 3%, y el acetaminofén, que ha aumentado su consumo, así como la leche. Este listado lo remite el DANE a la Superintendencia de Industria y Comercio para investigar posibles abusos con los precios durante la pandemia. En las ciudades de Cali y Manizales comenzaron hoy los pilotos de reapertura de restaurantes. Grupos hasta de 6 personas, mayores de 7 años y menores de 70, podrán asistir a una de las 5 zonas gastronómicas de Cali, conformadas por más de 200 restaurantes, entre las 6 de la mañana y la medianoche. Van a tener, digamos que libertad con respecto a la ley seca y toque de queda. La atención a cada cliente solo será con reserva. Este jueves inició la prueba piloto de los restaurantes en Manizales, los cuales pueden operar hasta las 6 de la tarde. Son 139 que comenzaron nuevamente a tener comensales con todas las normas de bioseguridad. Dentro de ellas, el distanciamiento, lavado de manos, toma de temperatura y un aforo máximo del 30% del lugar, entre otros. Un aforo del 30%, el distanciamiento de más de 2 metros entre cada mesa. Todas las marcas tienen sus protocolos de bioseguridad. Por ahora, esperan que esta prueba les permita nuevamente generar empleo, así como posibilidades para todas las personas que deseen comer fuera de casa. En minutos, en Pregunta Yamid, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia medidas para la reapertura de restaurantes en la capital de la República. Y vamos ahora a la autopista norte de Bogotá, porque comenzó el nuevo plan candado para evitar que la gente salga de paseo durante el nuevo puente festivo. Ahí está Stig Luengas. Stig, cuéntenos sobre el despliegue policial para garantizar este operativo. Hola, muy buenas noches, cordial saludo. Ya está activo el plan candado con más de 4.500 policías de tránsito y transporte que vigilarán los 116 municipios del departamento de Cundinamarca y las principales salidas de Bogotá. Me acompaña a esta hora el coronel Gustavo Blanco, él es el jefe seccional de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, que nos va a entregar detalles de cuántos comparendos van durante este primer día y lo que viene para este puente festivo. Bienvenido, coronel. Sí, buenas noches. Vamos a tener más de 30 puestos de control en entradas y salidas principales de la ciudad. Tenemos un dispositivo coordinado con Cundinamarca. Asimismo, el día de hoy llevamos más de 170 personas sorprendidas violando la restricción. Tengamos en cuenta que también vamos a tener nuevas localidades que van a estar restringidas en los próximos días y vamos a tener controles estrictos durante todo el puente festivo y fin de semana. Muchas gracias, coronel. Recordemos que son cerca de 330 puestos de control para prevenir la salida de viajeros durante este puente festivo en la Asunción. Es por ahora la información desde el norte de Bogotá, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. La Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional reveló un informe, el segundo que elabora, sobre presunto acoso sexual cometido por 6 docentes de esa institución. El informe sobre acoso sexual en el Departamento de Antropología es el segundo que elabora la Comisión Feminista de Asuntos de Género de la Universidad Nacional y recoge los testimonios de 42 estudiantes y egresados, tanto mujeres como hombres. En el documento se reseñan situaciones ocurridas desde el año 2012 y se señala con nombre propio a 6 profesores. Recopilamos 42 testimonios de estudiantes y egresadas que dijeron haberse sentido ofendidas e intimidadas. Según la representante de la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Nacional, la universidad no ha adoptado medidas para prevenir esta situación. Los profesores mencionados en el informe son Gerardo Ardila, Augusto Gómez, Virgilio Becerra, Fabián Sanabria, Gaspar Morcote y Ricardo Parra. La universidad tenía conocimiento desde tiempo atrás de estos hechos y no había tomado ninguna medida de prevención. Las víctimas, de acuerdo con la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología, fueron en su mayoría mujeres, aunque también se hace referencia a hombres acosados. Esos profesores siguen allí, acosando cada día a más estudiantes que son menores de edad, como lo fui yo en ese momento. Hoy puede ser mi hija la que tenga que pasar por esto. Personas que han irrespetado la docencia, que han dañado vidas y que lo siguen haciendo con total impunidad.
Me ofreció un puesto en el ICANN a cambio de concederle favores sexuales. Pasado de tragos y casi sin mediar palabra, me tomó de los hombros, se abalanzó sobre mí y trató de besarme. Puse una silla frente a la suya para sentarme a hablar y en medio de la conversación me puso la mano en la pierna y empezó a acariciarme. Todo lo ocurrido, según advierte el informe, ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. La Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Nacional aseguró que todo esto lo están dando a conocer para evitar que se repitan esa clase de situaciones. La Asociación Minga, que reúne a decenas de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, cuestionó la política de Estado para evitar los ataques contra los líderes sociales. Ante los últimos asesinatos en Cauca y Chocó, la Asociación Minga se pronunció sobre las medidas del gobierno para enfrentar esta crisis. El gobierno no le importa, y no le importa si es 1, 100, 200 o 1000 personas las que están asesinando y atentando y también desplazando. Según las ONGs, en promedio cada 2 días ocurre un asesinato de un líder. Tampoco escucha a la comunidad internacional y sus recomendaciones. Lo que estamos viviendo es algo muy grave, muy peligroso y tenemos que ponerle mucha más atención como sociedad. De acuerdo al registro de estas organizaciones, este año han sido asesinados más de 150 líderes. Decenas de víctimas del paramilitarismo le pidieron a la Fiscalía y al gobierno insistir en la extradición de Salvatore Mancuso. En carta al fiscal general y a la canciller advierten que miles de crímenes podrían quedar en la impunidad si no se logra la extradición del ex jefe paramilitar que está a punto de recuperar la libertad en Estados Unidos. El excongresista Óscar Suárez Mira fue capturado en el barrio El Poblado de Medellín. El también exalcalde de Bello, Antioquia, debe pagar una condena a 6 años de cárcel que le impuso la Corte Suprema de Justicia. La captura del exsenador, exrepresentante y exalcalde de Bello, Antioquia, fue realizada esta tarde durante un operativo de la policía y el CTI de la Fiscalía en una urbanización del Poblado. La detención fue ordenada por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tras haberlo condenado a 6 años y 4 meses de cárcel por enriquecimiento ilícito por la financiación de sus campañas a Cámara y Senado en 2002 y 2006 con dineros del narcotráfico y los paramilitares. Fue necesario utilizar un dispositivo fuerte para precisamente poderlo desplazar hacia el búnker de la Fiscalía, presentarlo ante la Fiscalía y posiblemente en las próximas horas, de acuerdo a lo que la Corte determine, será trasladado hacia la ciudad de Bogotá. Además de la pena privativa de la libertad, la Corte Suprema le impuso a Óscar Suárez Mira una multa de 500 millones de pesos. 2 indígenas muertos y 2 más heridos deja un operativo de desalojo en el norte del Cauca. Un procedimiento de desalojo de 2 fincas en zona rural del municipio de Corinto, que estaban ocupadas por indígenas Nasa, terminó con la muerte en extrañas circunstancias de 2 comuneros. Hay 2 heridos, 2 muertos, y repudiamos desde el movimiento indígena caucano y colombiano estos hechos cometidos por la fuerza pública. Una de las víctimas por impactos de arma de fuego es Abelardo Liz, periodista integrante del programa de comunicaciones del CRIC. El comunicador indígena está haciendo cubrimiento para estar mandando información exacta a la red ANSID. Pero el ejército tiene otra versión. Indican que las muertes se dan cuando ellos repelen el ataque de disidentes de las FARC. Por parte de integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos, Grupo Armado Organizado Residual, los cuales se encontraban camuflados dentro de la comunidad indígena. Los indígenas aseguraron que continuarán con el proceso de liberación de la madre tierra hasta ocupar territorios fértiles destinados al monocultivo. Una persona muerta y al menos 15 heridas deja la explosión de un artefacto en Cali. Estos hechos ocurrieron en el barrio Llano Verde, en el oriente de la capital del departamento del Valle del Cauca. Entre los lesionados se encuentra una niña de 1 año y 2 uniformados. De hecho, hay un CAI cerca de donde ocurrió la explosión. Esta también está cerca al lugar donde se lleva a cabo el velorio de los 5 jóvenes que fueron asesinados el martes. Un soldado murió cuando el helicóptero en el que se desplazaba por la región del Catatumbo fue impactado por disparos de fusil. La víctima es el soldado profesional Alexander Vega Cadena, quien era el encargado de cargar y descargar alimentos para la tropa. El ejército atribuyó el ataque a la banda Los Puntilleros. Y las autoridades buscan a los responsables del secuestro de un reconocido ganadero en el sur del Cesar.
Se trata del ganadero Andrés Herrera, secuestrado al parecer por el ELN en una finca de su propiedad ubicada en zona rural del municipio de Pailitas, sur de El Cesar. Llegan unos sujetos haciéndose pasar como miembros de la fuerza pública y amordazan a todos los que se encontraban en la habitación de la finca respectiva y raptan al señor. La víctima, suegro del secretario de la Unidad de Víctimas del Cesar y La Guajira, Víctor Mosquera, fue internado en las montañas y su vehículo incinerado. Significa regresar nuevamente a los hechos de violencia que ha venido Pailitas, donde ya estábamos avanzando, donde ya estábamos construyendo nuevamente un municipio con toda la economía, y estos hechos lo que hacen es atrasar a nuestro municipio. En lo que va corrido de este año en el municipio de Pailitas, 5 ganaderos han sido secuestrados. Noticentro 1 CMI conoció que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, por un contrato relacionado con su gestión como secretario general de Findeter en 2017. Este es el estado de las obras del proyecto para la construcción del Museo de Arte Moderno en Barranquilla, un megaproyecto que fue anunciado desde 2015 y el cual presenta serios atrasos en su construcción al punto de convertirse en un elefante blanco. La obra, cuyo valor supera los 10.000 millones de pesos, llamó la atención de la Procuraduría, entidad que abrió una investigación para establecer qué está pasando con el proyecto. En un documento en poder de este noticiero, el Ministerio Público vincula a 5 directivos de Findeter al caso. Entre los investigados figura el actual ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, quien ocupó el cargo de secretario general de Findeter. Findeter tenía la obligación de contratar la interventoría de las obras y ejercer la supervisión a la interventoría. Este noticiero se comunicó con la oficina de prensa del ministro, sin embargo no obtuvo respuesta oficial sobre este particular. Y quedó definido el siguiente integrante de la terna para definir al siguiente procurador o procuradora. La Corte Suprema de Justicia decidió postular al exmagistrado del Consejo de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela. Con 16 votos de los 22 magistrados de la Sala Plena, la Corte Suprema de Justicia escogió al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilson Ruiz Orejuela, como su candidato para la terna que será enviada al Senado de la República para que se elija al próximo Procurador General de la Nación. Tengo claro que el reto es la defensa de los derechos humanos y avanzar en la modernización de la entidad para asumir la lucha frontal contra la corrupción con mayores instrumentos tecnológicos. Ruiz Orejuela, abogado de la Universidad Libre, sede de Cali, es el segundo integrante de la terna después de que el martes el Consejo de Estado postulara al ex viceprocurador Juan Carlos Cortés. El tercer nombre lo escoge el presidente de la República. Para mí es un gran honor ser el candidato de la Honorable Corte Suprema de Justicia al cargo de Procurador General de la Nación. El actual procurador Fernando Carrillo finaliza periodo el 16 de enero. El registrador nacional Alexander Vega le entregó al gobierno el proyecto para la reforma del Código Electoral. Se espera que una vez el gobierno haga sus comentarios lo radique con mensaje de urgencia en el Congreso. El proyecto de código busca regular los derechos constitucionales al sufragio y al voto y los procedimientos para su ejercicio. Esto con el fin de asegurar que las elecciones y las demás manifestaciones de participación política electoral representen fidedignamente la voluntad ciudadana. Este código electoral trae bondades muy importantes, pero sobre todo se acomoda a la actual situación del mundo en temas de procesos electorales. Trae todo el proyecto de modernización del proceso electoral aplicando 4 modelos de forma de votación. De igual manera, se crea el concepto de la identidad digital, que no es otra cosa que la creación de la cédula electrónica y la cédula digital. El proyecto, que extiende el horario de votación en 1 hora y establece las votaciones mixtas, también faculta al registrador nacional para crear, fusionar, suprimir cargos y señalar las asignaciones correspondientes dentro de su entidad. 7 migrantes ilegales que estaban a punto de naufragar en el Golfo de Urabá fueron rescatados por la Armada. Los extranjeros habían quedado a la deriva en una embarcación improvisada mientras intentaban pasar desde Colombia a Panamá para seguir su viaje a Estados Unidos. Más de 1.500 colombianos ganaron en conjunto alrededor de 2.000 millones de pesos al apostar al chance con el número de la reseña de detenido del expresidente Álvaro Uribe. Nuestro premio mayor para hoy miércoles 12 de agosto de 2020 corresponde al 1087 de la serie 033. Este fue el sorteo de anoche de la Lotería del Valle. Habían pasado pocas horas
desde que el expresidente Uribe reveló a través de su Twitter el número de su reseña como preso, el 1087-985. Néstor Montoya, como uno de esos colombianos llenos de agüeros, se fue a jugar ese número al azar. Decidí hacerlo porque siempre que hay números que tienen mucha connotación relevante en los medios, no sé qué relación existe que los chances lo arrojan. Y pues cómo no iba a ser una noticia de demasiado impacto el número de reclusión que tiene el expresidente Álvaro Uribe. Néstor dice que no ganó mucho porque tuvo que combinar los números de la reseña para apostar en el chance. Sin embargo, el premio mayor de la Lotería del Valle que fue despachado a Bucaramanga, nadie lo compró. Situación diferente a la de Antioquia, donde 975 personas apostaron al 1087, los primeros 4 números de la reseña del senador, y se ganaron 1.142 millones de pesos. En el Valle del Cauca, 700 felices apostadores también ganaron más de 1.000 millones de pesos. Solo en Tuluá, una persona con el doble chance y el número 1087 del senador Uribe se ganó 650 millones. Estos números ganan, podemos decir que los astros y la energía positiva de las personas hacen que suceda la magia. Las cábalas y los números masivos son realmente muy poderosos. Mientras unos se enfrentaban por la reseña del expresidente Uribe, otros decidieron jugar su suerte al azar. Gané con Uribe, pero no soy uribista ni comulgo con la idea del uribismo. Ficción o realidad, alineación de astros, realismo mágico. Lo cierto es que muchos creen que por estos días suceden milagros. Los zurdos del mundo celebraron hoy 13 de agosto su Día Internacional. En Colombia se estima que hay cerca de 6 millones de zurdos. Cerca de 800 millones de personas, de los casi 7.700 millones de habitantes que tiene la Tierra, celebran hoy el Día Internacional del Zurdo, día que se celebra desde 1976 y que surgió como una necesidad de reconocimiento y de evitar estigmatizaciones, comenzando con la siniestra del lenguaje. Personajes famosos del mundo son zurdos, como la reina Isabel de Inglaterra y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Y qué decir de Lionel Messi, el rey del Barcelona? En Colombia, de acuerdo con esos estimativos que hablan de que entre el 10 y el 13% de los humanos son zurdos, hay entonces unos 6 millones de zurdos famosos, como el expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos. Y aunque su voz privilegiada divierte por igual a todos, Carlos Vives es orgulloso también, zurdo, como lo publicó hoy en su cuenta de Twitter. ¡Feliz Día de los Zurdos en un planeta que gira a la derecha! Los zurdos somos sobrevivientes de una estigmatización cultural. Entre esos millares de zurdos, como una paradoja, está el senador conservador barranquillero Efraín Cepeda, quien sufrió en su niñez por esta condición física. Los zurdos no somos bichos raros, somos iguales a los diestros, tenemos ventajas y desventajas. Una ventaja que recuerdo es que cuando fui basquetbolista, la gente me quería quitar la bola a la derecha y yo con la izquierda tenga. Desventajas, recuerdo cómo me regañaban en la primaria porque no sabía escribir, porque escribía con la izquierda. Y aunque en este siglo nos parezca increíble que los zurdos fueran estigmatizados y perseguidos, para eso está este 13 de agosto, justo por ello, para recordar que ser zurdo o siniestro no es malo. Colombia y Estados Unidos deben afianzar sus relaciones garantizando la estabilidad jurídica para atraer mayor inversión extranjera. Esta fue la principal conclusión del foro virtual organizado por la Cámara Colombo-Americana y el Canal 1. En el conversatorio virtual organizado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana en alianza con Canal 1, participaron los senadores Horacio Serpa del liberalismo, Juan Diego Gómez del conservatismo, Roy Barreras de la UP y Fernando Araujo del Centro Democrático. El tema, la relación de Estados Unidos, la región y Colombia desde la perspectiva legislativa. La relación Estados Unidos-Colombia, de esta relación sin duda estratégica. La relación con Estados Unidos es una relación de muy largo plazo, que viene desde hace mucho tiempo. Con aquel que es el socio comercial más importante de este país. El 30% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Otra conclusión, tan importante como afianzar las relaciones de Colombia y Estados Unidos, es garantizar la estabilidad jurídica para atraer más inversión extranjera. Quien invierta en el país, quien venga a generar empleo, tenemos que darle condiciones adecuadas. Pero lo que debo decir es que, por supuesto, Estados Unidos es un aliado natural
Aliado Natural de Colombia. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, el tema es el rol del Banco Interamericano de Desarrollo en las relaciones y oportunidades hemisféricas de Estados Unidos y Colombia, con la participación del director del BID para Colombia y Perú, Sergio Díaz Granados. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, dijo que las cifras de desempleo este año son aterradoras. El Banco de la República también advierte que el desempleo terminará este año en un 17%. Son cifras aterradoras, mucho mayores que las cifras de desempleo en los países europeos. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, no descarta un posible préstamo al gobierno para enfrentar la pandemia. En Chile solamente se puede hacer en caso de guerra, en Perú está prohibido, en Costa Rica está prohibido, pero en Colombia existe esa posibilidad y yo no he cerrado las puertas. El artículo 377 de la Constitución plantea la posibilidad de un préstamo del emisor, pero señala que las operaciones de financiamiento requerirán la aprobación unánime de la Junta. Las medidas adoptadas por el Banco de la República durante la pandemia han proporcionado liquidez por 40 billones de pesos a la economía. El ministro Ángel Custodio Cabrera dijo que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ofreció apoyo técnico y económico a la misión de empleo encargada de formular una estrategia para la reducción del índice de desempleo en Colombia. Los representantes del capital, el trabajo y el gobierno ya definieron la metodología para iniciar las discusiones en la misión de empleo. Las propuestas serán para el corto y mediano plazo y no para dentro de un año, dijo el ministro Ángel Custodio Cabrera. El plazo del próximo año es lo último que se va a hacer, entonces va a ser dinámico y ese es el acuerdo que tenemos las tres partes. De hecho, dijo, ya están en marcha planes de generación de empleo como la reactivación de las obras, la financiación a la empresa privada e incentivos tributarios para quienes contraten jóvenes y mayores de 57 años. En general, nosotros haremos el seguimiento y en los próximos días eso se va a sentir en Colombia. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, le comunicó al gobierno que hará aportes técnicos y financieros. O sea, esta misión de empleo tiene acompañamiento internacional. La OIT está en la misión de empleo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo a Noticentro 1 CMI que los empresarios están listos para sentarse y concertar medidas para la generación de empleo amplio, competitivo y sobre todo formal. La industria y el comercio siguen reportando cifras negativas al cierre de junio, según el DANE. La industria reportó una caída de 9.9% negativo, mientras que el comercio reportó cifras en rojo superiores al 10%. Y la presidenta de Camacol, Sandra Forero, dijo que hubo un repunte del 9% en las ventas de viviendas en julio. De acuerdo con el informe de la agremiación, el mercado de vivienda se recuperó y para el mes de julio del presente año se vendieron 14.600 unidades, lo que representó un alza de 9% frente al mes anterior. De este monto, más de 10.000 corresponde a viviendas de interés social con un crecimiento del 34%. Camacol resalta las cifras al señalar la importancia del sector para la economía. Gran avance del sector, pero también a nivel de país. Estos son inversiones de los hogares colombianos por algo más de 2.6 billones de pesos. Esto permite reiterar la importancia de este sector en todos los programas que se lleven a cabo para la reactivación de la economía. El gobierno celebró las cifras y resaltó el programa de subsidios. Y con los 200.000 subsidios anunciados por el presidente Duque, deberíamos estar encima de 4.500 unidades hacia el mes de septiembre. Se lanzaron más de 11.000 unidades de vivienda nueva adicionales. El presidente Iván Duque asistió hoy al encuentro de dos frentes de obra del nuevo túnel de Occidente que mejorará los accesos a Medellín y conectará el Valle de Aburrá con el occidente y el suroeste antioqueño. Con la presencia del presidente Iván Duque se unieron hoy las dos obras de excavación del túnel de Occidente, que hace parte del 80% de las vías de cuarta generación, que concluirá su gobierno como parte de la reactivación económica del país, dijo el primer mandatario. La reactivación de todas estas obras de cuarta generación van a representar más de 26 billones de pesos, lo que equivale en los próximos 24 meses a casi 1 billón de pesos mensuales de inversión en infraestructura. Así se reactiva un país. Con esta obra, los antioqueños podrán llegar más rápidamente de Medellín a Santa Fe de Antioquia, reduciendo el tiempo de viaje en casi 1 hora.
La agencia Fitch redujo la calificación de riesgo a empresas públicas de Medellín tras la renuncia de toda la junta directiva de la entidad. Los fondos de pensiones mostraron su preocupación por esta situación. La renuncia masiva de los integrantes de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín generó nerviosismo e incertidumbre tras las decisiones anunciadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre EPM. En este comunicado, Asofondos planteó que la situación deteriora la credibilidad de los inversionistas en que el manejo de la empresa se hace con estándares profesionales y regidos por las mejores prácticas de gobierno corporativo. Se rompe de alguna manera la comunicación con el mercado. Va a haber incertidumbre hasta no tener claridad sobre las decisiones que va a adoptar la compañía hacia adelante y quién va a ser la junta directiva. Otra consecuencia de la crisis en la junta directiva de EPM es la rebaja en la calificación de riesgo por parte de la agencia Fitch. Avianca busca financiamiento por $1.200 millones dentro del proceso de reorganización. La firma presentó una propuesta para lograr acuerdos con Goldman Sachs, JP Morgan y Chase Bank, que desembolsarían los recursos. Para ello, Avianca ofrecerá un portafolio de activos como garantía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,72% a 1.149 puntos. La acción del Grupo Sura fue la que más subió, con una valorización de 3,08% a 20.120 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 2,02% a 2.180 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Icolcap, al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 3.767 pesos con 5 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.420 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.457 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 13,09 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $42 con 34 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $45 con 5 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.180 pesos. Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un histórico acuerdo de paz que conducirá a la plena normalización de las relaciones entre ambas naciones de Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una cumbre en Washington para firmar el acuerdo. Una disputa de años entre Israel y Palestina podría cesar desde hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediador entre ambas partes, anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos acordaron establecer lazos diplomáticos. This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East. Como parte del amplio acuerdo, las autoridades de Israel paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Pero, como afirmó el primer ministro israelí, no saldrá de la agenda el tema de la soberanía de las tierras. אני לא הסרתי ולא אסיר את עניין הריבונות מעל הפרק. וכפי שהבאתי את השלום עם מדינות ערב, עם מדינה ערבית. Este acuerdo de paz histórico, rechazado por Palestina, conducirá a la normalización de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones de Oriente Medio y convierte a los Emiratos en el tercer país árabe en establecer relaciones plenas con Israel, después de Egipto y Jordania. El mundo superó la barrera de los 750.000 muertos por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud aseguró que se necesita invertir al menos $100.000 millones en nuevas formas de lucha contra el COVID-19. Cuando a nivel mundial el número de personas infectadas por la pandemia del COVID-19 superó ya los 20,6 millones de afectados, la fatalidad del virus también sigue en aumento. El mundo rompió la barrera de los 750.000 muertos por la enfermedad, siendo América Latina el epicentro de la pandemia, tanto en casos confirmados como en número de decesos.
De hecho, entre las 10 naciones con más afectados del planeta se encuentran 5 países latinoamericanos, con Brasil en la segunda posición, con más de 3 millones de casos y 105.000 muertos. Perú, México, Colombia y Chile ocupan de la 7ª a la 10ª posición. La OMS, por su parte, alertó que el mundo necesita gastar al menos $100.000 millones en nuevas formas de lucha contra el coronavirus. Italia prohibió la entrada de personas provenientes de Colombia. Fuentes oficiales informaron que la decisión fue tomada por temor a nuevos contagios, ya que Colombia está ahora en la lista de países en riesgo. Miles de peces muertos aparecieron en las costas de Miami, que ya sufren malos olores por causa de este fenómeno natural que se presenta cada año. Según los expertos, el calentamiento del agua, los pesticidas y el precario sistema séptico de la ciudad están contribuyendo a que se convierta en un desastre ambiental. Y decenas de bomberos continúan intentando sofocar un incendio en California. En cuestión de horas se desató el fuego al norte de Los Ángeles, que provocó órdenes de evacuación de unas 500 casas y edificios, mientras las llamas ya han consumido más de 4.000 hectáreas.